Vale, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar en esta rueda de prensa. Vamos a iniciarla dando el resultado de la consulta que, como saben, se lleva desarrollando en Podemos desde el pasado martes para decidir cuál es la propuesta o la posición de Podemos respecto a los presupuestos generales del Estado. En primer lugar, hay que anunciar que han votado 38.324 inscritos, con un resultado de que 34.417 han votado sí en la consulta, lo que supone un 89%, 3.096 han votado que no, un 8%, y 811 votos en blanco, lo que supone un 2,12%. En primer lugar, agradecer a esos 38.324 inscritos e inscritas que han participado en la consulta. Como siempre, en Podemos las decisiones fundamentales, las decisiones trascendentales las toman los inscritos e inscritas y han refrendado por una abrumadora mayoría, por un 89%, que desde Podemos pongamos dos condiciones para dar nuestro voto favorable a los presupuestos generales del Estado. Y esas condiciones, como bien ya las conocen, son romper relaciones comerciales y diplomáticas con el Estado genocida de Israel y decretar un embargo total de armas que incluya tanto la compra como la venta como el tránsito por nuestro territorio de armas que tengan como destino el ejército israelí. Y la otra condición que ponemos, como digo, refrendada por la mayoría de nuestros inscritos e inscritas, es tomar cartas en el asunto para atajar la crisis de la vivienda y, por tanto, lo que proponemos, lo que planteamos es bajar por ley un 40% el precio de los alquileres, prohibir la compra de vivienda que no sea destinada a su uso como residencia habitual. Es fundamental que se prohíba que en este país los grandes fondos buitre, los grandes inversores, los grandes rentistas puedan comprar vivienda que no sea para residir. Y la tercera cuestión en torno a la vivienda es ilegalizar las asociaciones parapoliciales, como por ejemplo Desocupa. Esas son las condiciones que vamos a plantear al Partido Socialista para dar nuestro voto favorable a los presupuestos generales del Estado. En los últimos meses hemos visto cómo el Partido Socialista ha aprobado una ley de amnistía porque necesitaba los votos de Junts y de Esquerra. También hemos visto cómo el Partido Socialista ha acordado con Esquerra Republicana una financiación singular para Cataluña porque necesitaba los votos de Esquerra para investir al señor Illa. Bueno, pues ahora los votos de Podemos van a ser decisivos para aprobar los presupuestos generales del Estado y si el Partido Socialista quiere los votos de Podemos para apoyar esos presupuestos generales del Estado, va a tener que aceptar estas dos condiciones. Insisto, romper relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado genocida de Israel y decretar el embargo total de armas, así como medidas para atajar la crisis de la vivienda, es lo mínimo que se le puede pedir a un gobierno que se autodenomina progresista. Y como también reitero, los votos de Podemos van a ser fundamentales. Es muy posible que los votos de Podemos sean decisivos y, como han manifestado por abrumadora mayoría nuestras inscritas e inscritos, nuestra posición es clara, nuestra posición es firme y nuestra posición es nítida. Si el PSOE quiere nuestro voto favorable, va a tener que aceptar estas dos condiciones, que creo que son de sentido común, que están compartidas por la amplia mayoría de la sociedad española. Yo diría que ni siquiera por los partidos de izquierdas. Creo que estas dos demandas, estas dos reivindicaciones generan un consenso en la amplia mayoría de la ciudadanía española y, como digo, si quieren nuestros votos favorables, estas son las dos condiciones que el Partido Socialista va a tener que aceptar. El segundo tema que les quería trasladar es sobre la manifestación de pensiones acaecida el pasado sábado. Queremos felicitar al movimiento pensionista por la exitosa manifestación que se llevó a cabo el sábado en las calles de Madrid. El movimiento pensionista sigue siendo para nosotros uno de los mejores ejemplos de lucha y de movilización que existen en nuestro país. Los pensionistas ya fueron capaces en el año 2018 de doblarle el pulso nada más y nada menos que al Gobierno del Partido Popular y desde entonces no han parado de salir a las calles para luchar por sus derechos y para defender un sistema público de pensiones. Nosotros, por supuesto, compartimos plenamente su lucha y hacemos nuestras sus reivindicaciones.
Porque, como bien dicen los pensionistas en lucha, no se trata únicamente de mantener o de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones ya existentes, de garantizar unas pensiones dignas, sino también garantizar que seguirá existiendo y siendo efectivo un sistema público de pensiones para las siguientes generaciones. Por lo tanto, reivindicamos el blindaje del carácter público de las pensiones, de su cuantía digna y suficiente, así como de una revalorización justa al IPC real de las pensiones y también poner fin a la brecha de género en las mismas. Por otra parte, no vamos a permitir ni un solo retroceso más en la edad real de jubilación. Al contrario, hay que avanzar hacia una jubilación a los 60 años y también hay que poner fin a la injusticia que supone que los pensionistas que se jubilan anticipadamente con 40 años cotizados tengan recortes en la cuantía de sus pensiones por la aplicación de coeficientes reductores incomprensibles e injustos. Además, demandamos también la realización de una auditoría a la Seguridad Social para saber exactamente, entre otras cosas, qué gastos están financiando desde la Seguridad Social. Y, por supuesto, estamos en contra de cualquier intento de privatizar el sistema de pensiones. Lo dicen los pensionistas, es un lema que hacemos suyo, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden por un sistema público de pensiones, por unas pensiones dignas y suficientes, con revalorización justa al IPC y eliminando la brecha de género. Y esas son las cuestiones fundamentales que les quería trasladar. Ahora dejo la palabra a mi compañera Maritere. Buenos días a todos y a todas. Por mi parte, lo primero que quiero hacer es expresar la rotunda condena de Podemos al intento de asesinato sufrido por el expresidente de Bolivia, Evo Morales, este fin de semana, y también nuestra solidaridad, tanto con él como con el chofer que ha resultado herido en ese ataque y al que le deseamos una pronta recuperación. La violencia política contra dirigentes de izquierdas es algo desgraciadamente habitual en América Latina, impulsado por los discursos de odio de la extrema derecha y que afecta gravemente a la democracia y, por tanto, debe contar con el rechazo del conjunto de la comunidad internacional, y nosotros pensamos que tenemos la obligación de reaccionar y no mirar para otro lado. Esperamos que los autores de ese atentado sean pronto detenidos y puestos a disposición de la justicia, que se investigue en profundidad lo ocurrido y que se tomen medidas para evitar que vuelva a ocurrir algo similar. Reitero nuestra solidaridad con el expresidente de Bolivia, Evo Morales. En segundo lugar, en la agenda parlamentaria, como saben, esta semana Podemos hará en el Congreso una interpelación al Gobierno para preguntarle sobre la desclasificación de documentos relacionados con el 23F. Como ya dijimos, los audios publicados de conversaciones entre el rey emérito Juan Carlos I y su amante Bárbara Rey son muy preocupantes con respecto al papel real que jugó Juan Carlos I en ese episodio de nuestra historia. Hemos escuchado en esos audios al rey emérito sugerir que el golpista condenado, Alfonso Armada, estaba silenciando información relevante y eso para Juan Carlos I era algo de agradecer. Por tanto, pensamos que es urgente una aclaración sobre a qué se refería el rey en este caso. Sin embargo, tenemos una monarquía parlamentaria en la que no puede ser fiscalizada por el Parlamento. No se permitirá que haya una comparecencia del rey emérito en una comisión de investigación porque tanto el PP como el PSOE sistemáticamente impiden que eso ocurra y, por tanto, la única manera de conocer la verdad sobre el papel de la monarquía en el golpe de Estado es desclasificar los documentos del 23F. Pensamos que la sociedad española merece saber ya de una vez qué ocurrió realmente, cuáles fueron los pilares sobre los que se construyó nuestra deficitaria democracia actual tras la dictadura franquista y que merecemos pues, saber si el relato que nos contaron fue real sobre el papel de la monarquía en ese momento o si fue una farsa construida para justificar y sostener una monarquía que no contaba con el apoyo mayoritario del pueblo español. Por tanto, exigiremos que se den las explicaciones oportunas y que este Gobierno, por muy monárquico que sea, si se considera demócrata, debería dejar de defender a un rey emérito que además ha cometido delitos de fraude fiscal, según se ha demostrado judicialmente, y debería, en todo caso, pues, abogar por la transparencia y porque el pueblo pueda conocer realmente qué ocurrió en ese episodio de nuestra historia. Y sin más, quedamos a disposición de sus preguntas.
Hola, buenos días. Yo les quería preguntar en relación a lo que está ocurriendo ahora en el espacio de Sumar. Algunos partidos como Izquierda Unida decían que ya habían mantenido contacto con ustedes para ver si se podía presentar una nueva candidatura en la que estén todos integrados de cara a una nueva cita electoral. No sé si lo valoran, si estarían dispuestos a volver a integrarse o... Nosotros siempre hemos repetido lo mismo. En los problemas, en los asuntos internos de Sumar no vamos a entrar. Nosotros tenemos una hoja de ruta muy clara, votada también por nuestras inscritas e inscritos, y en las cuestiones internas de Sumar o del espacio de Sumar, la verdad es que no vamos a entrar. Buenos días, portavoces. A raíz de las noticias que estamos conociendo sobre Íñigo Errejón, el ex portavoz ya de Sumar en el Congreso, me gustaría saber si ustedes tenían conocimiento en los años en los que el dirigente formó parte del partido y con cargos de responsabilidad de este tipo de comportamientos. Y por otra parte, me gustaría saber cuál va a ser su posición en la toma en consideración de la reforma de la ley Mordaza. Gracias. En cuanto a la primera pregunta, no teníamos conocimiento de este tipo de conductas cuando formaba parte de Podemos. Y en cuanto a la segunda cuestión, nosotros vamos a plantear una serie de enmiendas y en función de cómo se acepten o no, pues tomaremos una posición u otra. Bueno, vamos a trasladar una serie de propuestas y en función de eso vamos a decidir el voto en la toma en consideración. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo quería saber si, aunque no quieren entrar en concreto sobre la situación de Sumar, pero si por lo menos desde Podemos creen que todo lo que está ocurriendo con el caso de Errejón afecta a toda la izquierda, también a ustedes, o si de lo contrario al menos les dejan una posición un poco más favorable de cara al electorado y una posible recomposición de este espacio a la izquierda del PSOE. Sinceramente no estamos en esa. Nosotros no estamos en esa. Estamos en el apoyo total a las víctimas. Creo que es donde hay que poner el foco. Yo todo este asunto lo enfocaría como sin duda una rotunda victoria, un rotundo triunfo del feminismo. El feminismo lo está cambiando todo y está consiguiendo que se acabe ese velo de silencio, ese manto de silencio y de impunidad que hasta hoy existe y que hacía que muchos hombres muy poderosos, muchos hombres que tenían mucho poder, permaneciesen impunes. Yo creo que es lo que hay que reivindicar y en lo que hay que poner el foco, en que todo esto demuestra que el feminismo lo está cambiando todo y que, como digo, ese manto de silencio y ese manto de impunidad del que gozaban muchos hombres poderosos, no solamente en la política, sino en otros ámbitos, en el ámbito de la empresa, en el ámbito de los medios de comunicación, en distintos ámbitos, esos hombres que hasta ahora se consideraban intocables, pues creo que van a estar muy preocupados y nosotros lo que esperamos es que, insisto, el feminismo lo siga cambiando todo y que caiga quien caiga, que todos aquellos hombres poderosos que hasta hoy han permanecido impunes, pues empiecen a caer uno por uno, sea quien sea, y caiga quien caiga. Buenos días, portavoces. También quería insistir sobre el caso Errejón. Ustedes han asegurado en estos días que sí que conocían por Twitter las denuncias que habían llegado hace un año sobre la joven que denunció tocamientos por parte de Errejón. En ese momento ustedes formaban parte de la coalición Sumar en el Congreso. Entonces quería saber si preguntaron a las organizaciones, a Más Madrid o a Sumar, por la veracidad de esas informaciones. Muchas gracias. Nosotros tuvimos conocimiento de ese hilo de Twitter, como creo que tuvieron conocimiento todos los partidos políticos y todos los periodistas, porque fue un hilo que tuvo, creo que más de 3 millones de visualizaciones, y lo que hicimos fue poner en conocimiento de la persona a la que creíamos que tenía que conocer ese hilo de Twitter, esa información. Nosotros lo único que hicimos fue comunicárselo a la persona que entendíamos que podía hacer algo al respecto, que era Yolanda Díaz. Fue la persona que lideraba Sumar, que estaba en la confección de las listas electorales de Sumar. Quería saber qué le respondió entonces Yolanda Díaz cuando le puso en conocimiento
Y luego, en segundo lugar, ayer el Salto publicó un primer relato de una víctima de 2015, o sea que los comportamientos se remontan como muy tarde a 2015. Entonces era dirigente de Podemos, posteriormente portavoz parlamentario. ¿Los controles en Podemos también fallaron, sabiendo que los comportamientos, las agresiones machistas de Íñigo Errejón empezaron en aquella época? Gracias. Respecto a la primera pregunta, no voy a abundar. Insisto, nosotros hicimos lo que considerábamos que era oportuno, porque ese hilo de Twitter, insisto, era algo público y era algo que había llegado, yo creo que a todo el mundo. Creo, insisto, que eran más de 3 millones de visualizaciones las que tenía el tuit, y no vamos a abundar, porque creo que lo más importante a día de hoy es poner el foco en las víctimas, en este caso en la víctima, en amparar a la víctima, en arropar a la víctima, en acompañar a la víctima. Por cierto, es absolutamente abyecto, es absolutamente miserable y es totalmente vomitivo que haya muchísima gente que, especialmente en redes sociales, esté criminalizando a la víctima, esté atacando a la víctima. Esto es denigrante, esto es miserable, y esto revela por qué muchísimas mujeres no encuentran espacios seguros para hablar y no encuentran espacios seguros para transmitir o revelar las agresiones sexuales de las que han sido víctimas. Insisto, no hay más que ver las redes sociales para comprobar cómo hay muchísima gentuza que está poniendo en duda el relato de la víctima. Esto es vomitivo. Creo que, insisto, donde tenemos que estar ahora mismo es protegiendo, es arropando y es amparando y acompañando a la víctima. Y en cuanto a su segunda pregunta, no, porque no teníamos constancia ni teníamos conocimiento de ninguna actitud, ni ningún comportamiento de este jaez, de este tipo, cuando Errejón estaba en las filas de Podemos. Buenos días, portavoces. Recogiendo lo que acaba de decir, de que las víctimas no encontraban espacios seguros para denunciar, ¿creen que hubiera sido conveniente, sabiendo que hace 1 año y medio se conocían algunas acusaciones anónimas, hubiera sido conveniente iniciar algún procedimiento teniendo en cuenta que miembros de Podemos pues sabían de estas acusaciones? Y por las palabras que acaba de lanzar, si las víctimas no encuentran en Podemos ese lugar seguro. Gracias. La primera pregunta no la entiendo muy bien, porque Íñigo Errejón no formaba parte de Podemos cuando se conoce en ese hilo de Twitter en el año 2023. Yo creo que todas y todos saben la historia de Íñigo Errejón con Podemos. Hace muchísimos años que Errejón salió motu propio de Podemos para construir otra organización política. Y en cuanto a su segunda pregunta, miren, en Podemos tenemos un protocolo de acoso laboral desde el año 2017, tenemos un protocolo de acoso sexual y por razón de género y LGTBI-fobia desde julio del 2019, tenemos un plan de igualdad desde febrero del año 2020. O sea, en Podemos nos preocupamos de estas cuestiones y queremos que Podemos sea un espacio seguro para las mujeres. Es nuestra preocupación, es nuestro desvelo y en ello trabajamos desde hace muchísimo tiempo. Yo quería insistir un poco en la cuestión de que ustedes trasladaron esto a Yolanda Díaz, en el sentido de que no sé si podrían apuntar cuál fue la respuesta, porque es algo nuclear de este caso. No sé si nos podrían comentar o qué actitud tuvo Yolanda Díaz. Sinceramente, yo creo que también entenderán que no voy a entrar ahí. Nosotros, como digo, hicimos lo que creíamos que era oportuno y que era pertinente, que es trasladar una información, un hilo de denuncia en Twitter a la persona que lideraba Sumar y que entendíamos podía hacer o no algo al respecto. Pero no vamos a entrar en más consideraciones, no vamos a abundar en ello, porque de verdad creemos que en lo que hay que poner el foco, y siento ser redundante, es en acompañar, es en arropar a la víctima, es en que salgan a la luz todas estas cuestiones, que salgan a la luz todas estas agresiones que muchos hombres que hasta hoy se han considerado impunes han perpetrado pues durante muchísimos años, yo me atrevería a decir durante muchísimas décadas. Creo que hay que reivindicar, como digo, el papel del feminismo, que es quien ha construido esos espacios seguros, que es quien ha ido tejiendo esas redes para que las mujeres que han sido víctimas de agresiones y de violencia sexual puedan tener esos espacios en los que poder hablar, en los que poder contar sus experiencias, y ahí es donde vamos a estar. Insisto, creo que hoy
más allá de cualquier otra cosa, donde hay que poner el foco es en acompañar, es en arropar, es en amparar a la víctima en este caso y a las posibles víctimas que hayan habido, insisto, en estos últimos años y yo me atrevo a decir que durante las últimas décadas. En cualquier ámbito, insisto, en cualquier ámbito, porque esto no solamente se da en el mundo por desgracia de la política, sino que se da en todos los ámbitos y en todas las capas de la sociedad. Buenos días. Bueno, en primer lugar, sobre la consulta sobre los presupuestos generales del Estado, entiendo que esto abre una coordinada de negociación, ¿no? Pero quería saber si Podemos aceptaría otra serie de medidas que podrían después ser ratificadas en otra consulta para avalar este acuerdo entre las bases, o si estas dos exigencias, digámoslo así, son líneas rojas. Y en segundo lugar, quería insistir en el tema de Íñigo Errejón. Ustedes formaron parte de la coalición de Sumar desde agosto hasta diciembre de 2023. Entonces quería saber si, más allá de poner en conocimiento de Yolanda Díaz este tuit, si ustedes pidieron en algún momento que Íñigo Errejón no formara parte del grupo parlamentario, o si hicieron algún llamamiento posterior cuando ya compartían espacio con Yolanda Díaz y con Sumar. Muchas gracias. Sí, respecto a la primera pregunta, son dos condiciones sine qua non para que Podemos dé su voto favorable, para que Podemos apoye a los presupuestos generales del Gobierno. Insisto, 38.324 personas han votado. Yo creo que esto es una muy buena participación y el 89% de las inscritas y los inscritos han votado sí a que esas sean las condiciones que pongamos al PSOE para dar nuestro voto favorable para apoyar los presupuestos. Como bien saben ustedes, aprobar unos presupuestos generales del Estado o aprobar un gobierno o sacar adelante una investidura depende de negociaciones con otros grupos parlamentarios cuando los números no dan a los gobiernos. Y como he referido también, el Partido Socialista ha aprobado una ley de amnistía porque Junts tenía los votos necesarios para sacar adelante esa ley de amnistía que parece que el Partido Socialista no estaba convencido en sacar adelante, pero no le quedó otra porque los votos de Junts eran decisivos y la exigencia de Junts era esa ley de amnistía. En Cataluña, como les he también referido, lo mismo respecto a la financiación singular, pactándola con Esquerra Republicana. El PSOE necesitaba los votos de Esquerra para investir al actual presidente Illa y transigió con esa exigencia. Bueno, pues aquí al Partido Socialista no le va a quedar otra. Si el Partido Socialista quiere que demos nuestros votos, quiere que apoyemos los presupuestos generales del Estado, va a tener que aceptar estas dos condiciones, que, como digo, es lo mínimo que se puede exigir a un gobierno que se autodenomina progresista. Lo mínimo. No son nada excepcional, creemos que no son peticiones que no tengan sentido ahora mismo. No ser cómplices de un genocidio terrible que Israel está perpetrando a Palestina creo que es algo de sentido común y, desde luego, medidas para atajar la crisis de la vivienda es algo fundamental. No podemos perder un segundo más y esas son las condiciones que desde Podemos vamos a poner, insisto, avaladas y refrendadas por el 89% de nuestras inscritas e inscritos. No, nosotros lo que hicimos fue trasladar esa información. No hicimos nada más que trasladar esa información a quien creíamos que debía saberla.